Comenzamos hoy en Éxodo capítulo 9. Seguimos entonces el texto y llegamos al verso 8. Aquí hago una pausa y usted puede observar, si usted tiene su Biblia con pequeñas anotaciones o subtítulos, usted podrá ver que hay unas plagas que son extensas en narrativa, otras que son cortitas. Nosotros vamos a ver que esta es una plaga cortita, así que vamos a tomar el texto. Dice el verso 8. El Señor entonces le dijo a Moisés y a Aarón: tomen de algún horno puñados de ceniza y que la arroje Moisés al aire en presencia del faraón. La ceniza se convertirá en polvo fino y caerá sobre todo Egipto y abrirá úlceras en personas y animales en todo el país. Moisés y Aarón tomaron ceniza de un horno y se plantaron ante el faraón. Allí Moisés la arrojó al aire y se abrieron úlceras purulentas en personas y animales. Los magos no pudieron enfrentarse a Moisés, pues ellos y todos los egipcios tenían úlceras. Pero el Señor endureció el corazón del faraón, y tal como el Señor se lo había advertido a Moisés, no quiso el faraón saber nada de Moisés ni de Aarón. Seguimos entonces, aunque el texto es pequeñito, manteniendo el patrón. Vea que vemos la obediencia, se explica en qué consiste, cómo es que se tiene que realizar. Es importante notar ya a este punto que Moisés y Aarón, aunque el texto pareciera repetitivo o reiterativo, eso lo que nos muestra es que Dios dice y Moisés y Aarón hacen tal cual es que Dios dice. Debemos recordar que estos dos hombres únicamente están ejecutando el plan de Dios, no es de ellos. Ellos no tienen la información de antemano. Aunque Dios ha compartido con ellos su plan, no tienen los detalles. Lo único que ellos saben es a dónde tienen que estar y qué es lo que tienen que decir y qué es lo que tienen que hacer. Y eso es entonces lo que nosotros vemos. Dios dice, Moisés y Aarón hace. A pesar de esto, vemos que entonces el corazón del faraón sigue siendo endurecido por el Señor. No es que no crea, es que el Señor está endureciendo su corazón para negarse a creer. Y además, vemos que ya algunas plagas atrás, los magos o los hechiceros de Egipto ya son incapaces de poder replicar las plagas. Únicamente pudieron replicar las primeras dos. Y de ahí en adelante no pudieron. En esta específicamente, ¿por qué? Porque también se vieron afectados por las plagas, específicamente llagas o úlceras en el cuerpo. ¿Qué podemos observar de esta plaga? El Señor impactó directamente entonces a los habitantes. Estos son personas y animales. Los egipcios quizás recurrieron a sus dioses falsos, aquellos que decían tener habilidades para sanar, como Amon-Re, Tot, Imhotep y Sekhmet. Pero ¿qué fue lo importante acá? Que ninguno de los dioses pudo hacer nada al respecto. Nosotros vemos acá entonces como por primera vez Dios está tocando con juicio tanto al hombre como a animales. Esto afecta en general. ¿Qué es lo que pasa acá? Que entonces la ceniza que Moisés toca, al lanzarla al aire, se esparce por todo lado. Son como los famosos virus modernos que ahora entonces están en el aire y no hay quien tenga escapatoria. A todos los afectaría por igual. Una vez más, al ver que esto es parte de algo que aflige el cuerpo del hombre, vemos cómo los sacerdotes que servían en los templos debían estar limpios para ejercer su función. No podían tener ninguna erupción ni enfermedad. Y de repente viene una plaga que los afecta a todos, dejándolos entonces incluso inmundos e inapropiados para servir en el templo. Todo esto, los sacerdotes sin poder servir en los templos, los mismos dioses que se supone van a sanar, incapaces de sanar. Se trae abajo toda la adoración religiosa, o por lo menos hace que se detenga. La gente quizás comienza entonces a cuestionar,
¿Por qué es que nuestros dioses no pueden hacer nada? ¿Por qué es que ninguno de nosotros puede hacer nada? ¿Y cómo es posible que Dios, el Dios de los israelitas, haga todo esto? Ahí es entonces donde vemos que ya estamos avanzando. Esto entonces nos da un avance a uno de los juicios de la gran tribulación, donde se repetirá tal cual. Vendrán úlceras, llagas, que afectarán a todas las personas. ¿Se imagina usted cómo es vivir con llagas? La incomodidad que habíamos visto antes de tal vez algunos animalitos merodeando, ranitas saltando, no se compara con el dolor y la aflicción que va a representar ya propiamente una afectación directamente al cuerpo. ¿Eh? Recuerden que en este plano estamos entonces viendo cómo esto afecta directamente a los egipcios. Avanzamos entonces. La siguiente plaga, la número 7, abre entonces el segmento o el grupo de plagas que viene a ser el final, los últimos 3. Esta primera viene a ser la plaga de granizo. Al igual que la primera plaga de cada grupo, empieza con una advertencia. Sin embargo, este inicio es diferente a los anteriores. Observe entonces lo que dice acá. Verso 13. El Señor ordenó a Moisés madrugar al día siguiente y salirle al paso al faraón para advertirle. Así dice el Señor y Dios de los hebreos: deja ir a mi pueblo para que me rinda culto, porque esta vez voy a enviar el grueso de mis plagas contra ti, contra tus funcionarios y tu pueblo, para que sepas que no hay en toda la tierra nadie como yo. Si en este momento desplegara yo mi poder y a ti y a tu pueblo los azotara con una plaga, ya no dije nada, desaparecerían de la tierra. ¿Qué es lo interesante que tiene acá? Nosotros vemos que estas primeras advertencias que son dadas directamente al faraón, son dadas para que el faraón responda. Y el faraón reacciona ante lo que Moisés está diciendo. En esta, la diferencia que vendría a ser la última advertencia, no hay espacio para que el faraón reaccione. De una vez le dice, que es la introducción de todo: deja ir a mi pueblo para que venga y me adore. Inmediatamente dice: porque si no, yo mismo voy a desatar. Y dice: el grueso de plagas contra ti. Nosotros vemos que esto no solo entonces es una advertencia directa, sino que está hablando del faraón, de sus funcionarios y del pueblo entero, manteniendo el único propósito de Dios, que es darse a conocer, para que todo el pueblo sepa que no hay nadie como yo. Esta es una escena horrorosa. Este intenso episodio anticipa la señal definitiva del juicio en la plaga final. Le está diciendo: voy a enviar el grueso de las plagas. Si bien es cierto, las plagas anteriores no han sido fatales, súmelas todas y ha sido un gran fastidio. Si Dios ahora está diciendo: voy a enviar el grueso de las plagas contra ti, ¿qué se viene? Nada bonito. Usted no se podrá imaginar qué, pero no viene nada bueno. Nosotros entonces vemos que la situación se ha agravado. Ahora entonces tiene mayor alcance. El pueblo de Egipto está empezando a cuestionar el razonamiento de su faraón y no quiere que siga de necio. Vea lo que viene acá. Dice verso 20. Algunos funcionarios del faraón temieron la palabra del Señor y se apresuraron a poner bajo techo a sus esclavos y ganados. Pero otros no hicieron caso de la palabra de Dios y dejaron en el campo a sus esclavos y ganados. Ante la advertencia de lo que viene, rescato acá algo importante.
hay algunos egipcios que están comenzando a conocer al Señor, que se están dando en cuenta que Dios habla muy en serio y que no se la va a jugar de ninguna manera. Nosotros entonces vemos cómo Dios desata su juicio. En este caso es una lluvia de granizo. Dice verso 18. Por eso, mañana a esta hora enviaré la peor granizada que haya caído en Egipto desde su fundación. Ordena inmediatamente que se pongan bajo techo tus ganados y todo lo que tengas en el campo, lo mismo que las personas, que animales, porque el granizo caerá sobre los que anden al aire libre y los matará. ¿Qué llama la atención acá? Que la plaga es para todos, pero Dios está extendiendo gracia. Más allá de la advertencia, es la oportunidad de poder entonces poner a salvo a algunos. Y por eso me adelanté con el verso 20, porque ¿cuáles algunos? No a su pueblo está bien. Él está extendiendo esta gracia para algunos de los egipcios. La advertencia se la está dando al faraón, le está diciendo cómo podría evitarla. Y sin embargo, algunos lo hicieron y otros no. Esta plaga, como lo hemos visto en algunas, ataca de una forma directa o indirecta a algunos de los dioses egipcios. Isis, la diosa de la fertilidad, era a veces también considerada como la diosa del aire. Es la hija mítica de Set y Nut, la esposa de Osiris y madre de Urus. Se dice que las lágrimas de Iris caían al río Nilo y fue lo que causaban que se desbordara su ribera y trajera alimento a la tierra. Isis era una diosa sobresaliente en Egipto y parte íntima de la vida de los egipcios. Una diosa que llora vida. Sus lágrimas traen vida. Y ahora Dios está tomando las gotas y las convierte en granizo. Y no granizo que da vida, sino granizo que la quita. El trigo y el centeno no fueron destrozados de la misma manera, según el verso 32. ¿Qué dice el verso 32? Había unos que ya estaban listos para cosechar, otros no. Pero dice entonces que el trigo y la espelta, dice la Nueva Versión Internacional, no se echaron a perder porque maduraron luego. Todo fuera de esto fue golpeado, afectado. Estamos hablando de la comida y de la ropa. Dios está lanzándose a los egipcios en un esfuerzo por despertar su falsa adoración. Está entendiéndose que hay un sistema alrededor del cual ellos han creado su vida con una dependencia y una confianza en dioses falsos que no están siendo ahorita capaces de hacer lo que se supone que ellos hacían. Es Dios el que está teniendo el control de absolutamente todo. Dice el verso 34. Pero en cuanto vio el faraón que habían cesado la lluvia y el granizo y los truenos, reincidió en su pecado, y tanto él como sus funcionarios endurecieron su corazón. Es interesante que haya una necedad intensa de parte del faraón. Ahora, ¿por qué Dios se toma tanto tiempo? Porque uno podría pensar, a este punto ya es suficiente demostración de poder. ¿Por qué más? ¿Por qué llevar al faraón a través de todas estas experiencias? Bueno, Dios tiene muchos motivos para hacer lo que hace. Una de las razones para hacer esto era forzar al faraón a revelar que era un hombre impío. Dios pudo haber sacado a los hijos de Israel en un momento,
O sea, pudo nada más haber mandado a Moisés y a Aarón y no hay nadie que los detenga. Pero Dios quiere encargarse de mostrarle a quien se cree Dios en ese momento que no lo es y que su poder aparente no se compara con el que él tiene. Y esto es entonces una de las cosas claves que podemos entonces nosotros encontrar acá. Acompáñenme un momentito a Romanos 9. En esta plaga donde se nos muestra que hay una porción de gracia, de compasión y de misericordia de parte de Dios a los egipcios, nosotros entendemos que hay un propósito detrás de todo esto. Romanos capítulo 9. Leamos a partir del verso 17. Dice, porque la escritura le dice al faraón, te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Pero tú dirás, entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Respondo, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la modeló, ¿por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero a hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para usos ordinarios? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira, da a conocer su poder? Soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de castigo y estaban destinados a la destrucción. ¿Y qué si lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objetos de su misericordia y a quienes de antemano preparó para esa gloria? Esos somos nosotros, a quien Dios llamó no solo de entre los judíos, sino también de entre los no judíos. Abro aquí un pequeño paréntesis entonces a una aplicación contemporánea, porque entonces lo que hizo Dios con los egipcios es lo mismo que hizo con usted y conmigo. Sin merecerlo, nos da una oportunidad para conocer parte de su plan y poder tomar una decisión. Unos la tomaron, otros no. Nosotros vemos que Dios quiere demostrar a su pueblo lo que Él podía hacer antes de llevárselos al desierto. Quiso que supieran que Él podía llevarlos a una tierra prometida, a donde estaban esas promesas de Abraham, de Isaac y de Jacob. Sin embargo, Faraón sigue buscando todos los medios posibles para detener estos juicios. Faraón está siendo entonces ese instrumento que se opone a la voluntad de Dios únicamente para demostrar que la voluntad de Dios no se puede detener, que la voluntad de Dios ya está establecida y únicamente hay una manera de realizarse. Aquí es entonces donde nosotros vemos que tanto aquellos que son malvados y han pecados podrán gozar del justo juicio del Señor. Nosotros entonces no debemos menospreciar, mientras repasamos estos pasajes, esta vista al Nuevo Testamento, donde entonces esta carta de los romanos nos recuerda que esos también somos usted y yo. Están los judíos y están todos los demás. Y entre esos, nosotros. Y Dios siempre ha tenido esto. ¿Por qué? Porque Dios puede tener gracia con quien Él quiera y puede endurecer a quien Él quiera también. Unos egipcios con oportunidad o un hombre egipcio sin oportunidad alguna porque es el que Dios eligió para endurecer su corazón. Muy bien,
Siguiente, la plaga de las langostas. Con esto abrimos el capítulo 10. Antes de la séptima plaga, el Señor explicó sus propósitos al preservar la vida del faraón, a pesar de la resistencia que tenía el faraón. El propósito de Dios es usar al faraón como una plataforma, creo yo, en la que le va a mostrar su poder y glorificar su nombre. Por eso es que está dándose la oportunidad a él y a estos egipcios. Ahora, antes de comenzar esta octava plaga, el Señor le va a dar a Moisés una información adicional sobre cuáles son sus propósitos. No solo es que los egipcios se den cuenta de quién es Dios y lo que él puede hacer, sino de que los israelitas cuenten a las siguientes generaciones qué fue lo que Dios hizo. A los que están en tiempo presente, a los que todavía no están, que haya un recordatorio de qué fue lo que pasó. Dice entonces el verso 1, capítulo 10. El Señor le dijo a Moisés, ve a hablar con el faraón. En realidad soy yo quien ha endurecido su corazón y el de sus funcionarios para realizar entre ellos mis señales milagrosas. Note usted el lenguaje, mis señales. Lo hice, ¿quién? Dios, para que puedas contarles a tus hijos y a tus nietos la dureza con que traté a los egipcios y las señales que realicé entre ellos. Así sabrán que yo soy el Señor. Hay entonces una manifestación de parte de Dios puntual. Quiero que ustedes dos le enseñen a los israelitas, que le enseñen a sus hijos y a sus nietos qué fue lo que yo hice. ¿Por qué? Porque aquí hay una generación que lo está viendo de primera entrada, pero vendrán otras donde y quién, qué, cuándo y cómo. Bueno, Dios quiere asegurarse que los juicios que Él está realizando sean entonces algo que perdure generación tras generación, como una muestra de quién es Él. Dios sigue entonces con esto. Dice verso 3. Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón, le advirtieron, ¿hasta cuándo te opondrás a humillarte en mi presencia? Deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Si te niegas a dejarlos ir, mañana mismo traeré langostas sobre tu país, de tal manera que cubrirán la superficie de la tierra, que no podrá verse el suelo, y se comerán lo poco que haya quedado después del granizo. Acabarán con todos los árboles que hayan en los campos, infestarán tus casas y las de tus funcionarios y la de todos los egipcios. Será algo que ni tus padres ni tus antepasados vieron jamás desde el día en que se establecieron en este país hasta la fecha. Vea si va a ser devastador, que número 1, dice, va a arrasar con lo poco que haya quedado de la plaga anterior. Si no nos logramos imaginar lo que el granizo fue capaz de hacer, hizo bastante daño porque no queda mucho. De lo poco que quedó, se lo van a llevar. Y además dice que entonces van con tanta fuerza que se van a meter a las casas y van a hacer desastres como nunca ninguna generación atrás ha visto jamás. O sea, vienen literalmente a arrasar con todo. La langosta se usa en las escrituras como un tipo de juicio. Una plaga de langostas es sin duda una de las cosas peores que el hombre puede afrontar. Joel, el profeta, describe como plaga de langostas al juicio que todavía queda para el futuro de la humanidad. El libro de Apocalipsis también menciona una plaga de langostas que vendrá sobre la tierra. En el juicio de la quinta trompeta, los demonios son liberados del pozo para atormentar a los hombres durante 5 meses. Y Juan describe a estos demonios como langostas. Por eso no son langostas que usted se imagina el grillito que le queda en la mano. Son bichitos grandes. O sea, no son bichitos, son bichos. Interesante entonces que veamos que esta es una de las maneras en que Dios trae juicio
sobre los egipcios. Nosotros vamos a ver que esto ocasiona algo interesante. Nosotros vamos a ver que el faraón, verso 8, manda llamar a Moisés y Aarón y les dice: vaya y rindan culto al Señor su Dios, pero díganme quiénes van a ir. Nos van a acompañar nuestros jóvenes y nuestros ancianos, respondió Moisés. También nuestros hijos y nuestras hijas, nuestros rebaños y ganados, pues vamos a celebrar la fiesta del Señor. Que el Señor los acompañe. Y marque ahí el verso 10. Y si puede, entonces añádale un tono sarcástico a la frase. Que Dios los acompañe. Si es que yo los dejo que se vayan con sus mujeres y sus hijos. Claramente se ven sus malas intenciones, pero no será como ustedes quieren. Si lo que quieren es rendirle culto al Señor, vayan solo ustedes, los hombres. Moisés y Aarón fueron arrojados de la presencia del faraón, y entonces el Señor entonces le dijo a Moisés: extiende los brazos sobre todo Egipto para que se vengan langostas y cubran el país, y se coman todo lo que crece en los campos y todo lo que dejó el granizo. Nosotros vemos entonces que esto viene a entonces mostrarnos este corazón endurecido del faraón. Vean que no es la primera vez que el faraón cede un poco ante la presión de lo que está viviendo y trae un tipo de negociación con Moisés. Antes, ¿quieren ir a adorar a Dios? Bueno, háganlo aquí. ¿Van a ir todos? No, que vayan solo los hombres. Es una forma de decir: vea, es que usted dice que yo no los libero, yo los dejo, pero en mis condiciones, no en las suyas. Vea lo importante acá, verso 16. A toda prisa, esto es después de la plaga, mandó llamar el faraón a Moisés y Aarón y admitió: he pecado contra el Señor su Dios y contra ustedes. Yo les pido que perdonen mi pecado una vez más y que rueguen por mí al Señor su Dios, para que por lo menos aleje de donde yo estoy esta plaga mortal. ¿Qué opinan? ¿Arrepentimiento? ¿Su súplica realmente es porque quiere misericordia de parte de Dios? Me llama la atención donde dice que por lo menos la aleje de mí. O sea, los demás, que se los lleve, ¿verdad? Pero ahí es donde nosotros debemos ver, y esto es importante también notar. Porque, así como lo hemos visto a lo largo de esto, nosotros siempre podemos tomar una postura donde podemos ser como el faraón y mostrarnos de verdad con dureza del corazón ante lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Nosotros podemos ser como el pueblo de Egipto, donde entonces está ahí como entre la espada y la pared y todavía no se decide, a pesar de que la balanza es muy fácil de inclinarse. Nosotros tenemos que ver que esa es la condición de alguien de verdad que está en rebelión contra Dios. Vea, se lo pueden plantear de todas las maneras posibles, que no va a creer. Y por conveniencia lo más que llega es a un falso arrepentimiento. Vea que está usando el lenguaje que nosotros hablaríamos. ¿Qué está diciendo el faraón? Me arrepiento. Pídale a Dios que perdone mi pecado. O sea, él reconoce cuál es la causa de todo esto. Vayan ustedes dos y rueguen ante Dios por mí. Verso 18. En cuanto Moisés salió de la presencia del faraón, rogó al Señor por el faraón. Y me detengo ahí. ¿Por qué? Porque si para usted y para mí es evidente que su arrepentimiento no es genuino, ¿por qué Moisés lo hace?
Solo yo me hago esas preguntas raras de donde yo vea, no tiene la respuesta, o sea, puedo pasar toda una noche divagando. Pero me llama la atención por qué Moisés lo hizo. Ojo acá, es que no solo Moisés va y lo hace. ¿Qué hace Dios? Verso 19. El Señor hizo entonces que el viento cambiara y que un fuerte viento del oeste llevara las langostas y las echara al Mar Rojo. Entonces, nosotros sí estamos viendo que el faraón le dice a Moisés que vaya ante Dios e interceda. Moisés intercede y Dios no es que ceda, no es que cambie su voluntad, simplemente accede a lo que se está pidiendo y se está planteando. Dios no está quitando su juicio, Dios simplemente está acortándolo. Pero ya la plaga llegó, ya Dios demostró su poder, simplemente es que Dios lo puede extender por 10 días, por 10 años o por 3 días más y traérselo abajo. Entonces, sí es importante que notemos esto. Seguirá siendo una incógnita desde nuestra perspectiva por qué Moisés actuó como actuó. ¿Por qué Moisés, ante un hombre necio y soberbio, con el cual usted y yo hace rato lo hubiéramos mandado a que busque brete, Moisés tiene compasión de él y accede a su petición? Pero también el tema es que no es solo Moisés que lo hace, porque uno diría, pero Moisés, ¿por qué? Bueno, es que no es Moisés. Moisés nada más está cumpliendo su rol. Dios es el que decide si sí o si no. Sin embargo, a pesar de todo esto, dice, verso 20, pero el Señor endureció el corazón del faraón y no dejó que los israelitas se fueran. O sea, Dios está dispuesto a quitar la plaga para que vea el faraón que Dios, de cierta manera, también revela un carácter que es bueno, es misericordioso, que él puede tener compasión de quien él quiera, pero con quien él quiere. Y el faraón sigue endurecido su corazón. O sea, la plaga es para aquellos con los que Dios ya tuvo compasión, pero el faraón sigue sentado en la galleta. Un último detallito acá. Me devuelvo entonces al verso 7. Estamos en el capítulo 10, verso 7. Entonces los funcionarios le dijeron al faraón, ¿hasta cuándo este individuo será una trampa para nosotros? Deja que el pueblo se vaya y que rinda culto al Señor su Dios. ¿Acaso no sabes que Egipto está arruinado? Ahí entonces es donde nosotros vemos, esta es la porción que viene antes de que Faraón mande llamar a Aarón y a Moisés. Esto es después de lo que Moisés ya está viniendo a traer como advertencia ahí, donde los funcionarios del Faraón están escuchando. Acabamos de ver que pasó la plaga de granizo, fue poco lo que quedó. Por eso dicen, o sea, no te estás dando cuenta que ya no queda nada en Egipto. Y eso, yo no sé si ustedes lo han visto, pero siempre suele pasar. Cuando hay grandes batallas y los reyes están ahí encerrados en sus salones de estrategia, ¿qué es lo que normalmente pasa? Basta nada más que se asome y se dé cuenta que ya no hay nada más por qué pelear. Es solamente su necedad la que los ha mantenido cautivos. El hecho de que los siervos estuvieran dispuestos a desafiar públicamente al faraón nos dice dos cosas. Primero, es un indicio de que ya las cosas están feas en Egipto. Y segundo, muestra a Dios obrando para desacreditar al Dios más poderoso que tienen hasta ese momento, al propio faraón. Porque entonces, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Llevando un punto donde no solo están haciendo que pongan sus ojos en él, sino que dejen de ponerlos en el faraón. Porque entonces ya este punto es, ¿quién los va a defender? Y todo el poder que tenía. Y este que se ha llamado Dios, que dice que era intocable, que dice que era todopoderoso, Dios se encargaba de ver, bueno,
probablemente ya las llagas lo afectaron, el granizo afectó. ¿Qué más queda? Bueno, todavía viene más. Avanzamos entonces. En el verso 21 se nos presenta entonces la novena plaga. Una plaga que podemos llamar la plaga de tinieblas o de oscuridad. Dios tiene que establecer un límite de tiempo para esta plaga. Porque hasta que la oscuridad se levante, el faraón y Moisés no van a poder volver a tener un encuentro. Así que esta vez la oscuridad termina después de 3 días, donde el faraón manda llamar a Moisés y le dice que Israel puede irse. Esta va a ser la 4ª vez donde el faraón intente negociar con Moisés. Veamos qué es lo que pasa. Verso 21. El Señor le dijo a Moisés: levanta los brazos al cielo para que todo Egipto se cubra de tinieblas. Tinieblas tan densas que se pueden que se puedan palpar. Moisés levantó los brazos al cielo y durante 3 días todo Egipto quedó envuelto en densas tinieblas. Esto es importante notar, que no estamos hablando de que había oscurito. O sea, es que no se ve nada, absolutamente nada. Durante ese tiempo los egipcios no podían verse unos a otros ni moverse de su sitio. Sin embargo, en todos los hogares israelitas había luz. En ese momento entonces mandó el faraón a llamar a Moisés y le dijo: vayan, rindan culto al Señor, llévense también a sus hijos, pero dejen atrás sus rebaños y ganados. ¿Cuál es la condición que está cambiando acá? Antes de eso, que había dicho faraón: vayan, pero solo los hombres. Ahora dice: no, vayan todos, pero dejen ganados y rebaños. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia de los animalitos? Nosotros tenemos que darnos cuenta que esto forma parte de su vida. El faraón lo sabe. Se pueden ir, pero ¿qué hacen sin carga? ¿Qué hacen sin comida? ¿Qué hacen sin...? No les da mucho chance. Ahora, Moisés es muy estratégico. Vea lo que dice entonces Moisés. Al contrario, tú vas a darnos los sacrificios y holocaustos que hemos de presentar al Señor nuestro Dios. Además, nuestro ganado tiene que ir con nosotros. No puede quedarse ni una sola pezuña. Para poder rendirle culto al Señor nuestro Dios, tendríamos que tomar algunos de nuestros animales y no sabremos cuáles debemos presentar como ofrenda hasta que lleguemos allá. Moisés le da un toque al faraón de buen conocimiento estratégico. Porque entonces Moisés no está diciendo: vea, es que es nuestra comida. Vean a ver que ustedes quieren ir, vean a ver qué comen. Moisés está apelando a algo que el faraón sabe que es importante. ¿Cómo se ofrecen sacrificios? Sin sacrificio. Entonces ocupan los animales. Pero entonces llévese la mitad. Y Moisés de una vez cierra puertas. No, porque no sabemos cuántos vamos a ocupar. Hasta que lleguemos allá es que vamos a saber qué es lo que va a pasar. Sin argumentos, sin mucho campo para renegociar lo planteado. ¿Qué dice el texto? Verso 27. El Señor endureció al faraón su corazón y no quiso dejarlos ir, sino que le gritó a Moisés: largo de aquí y cuidado con volver a presentarte ante mí. El día que vuelvas a el día que vuelvas a verme, vas a darte por muerto. Aquí es donde nosotros entonces vemos que estamos llegando al final. Esta plaga viene a ser como el capítulo final de temporada.
Porque usted sabe que el final de temporada nunca es el final. Es nada más el clímax donde va a pasar todo lo que tiene que pasar, pero no pasa. Más o menos como quedamos nosotros martes a martes. ¿Usted quiere saber qué va a pasar? Venga la próxima semana y le contamos. Eso es lo que está pasando. Nosotros estamos llegando ya al punto donde ya no hay mucha opción. Esta es la cuarta y última negociación que tiene el faraón con Moisés y su oportunidad la acaba de echar a perder con una amenaza de muerte. Vuelva aquí y puedes darte por muerto. Ahora, nosotros entendemos que la oscuridad debe haber sido aterradora para los egipcios. ¿Por qué? Cada mañana, la salida del sol reafirmaba un poder de uno de los dioses que ellos tenían, que era Amón-Ra. El ocaso representaba la muerte, pero el amanecer representaba la esperanza y la resurrección. Eso quiere decir que entonces el tema donde Egipto tenía su fe puesta en un Dios que cada mañana renovaba esa esperanza y aseguraba una resurrección, no sale. Y no sale por 3 días. Hay un texto que dice que el faraón era conocido como el hijo de Ra, la encarnación de Amón-Ra. Es decir, para la mayoría, Amón-Ra era el rey de todos los dioses egipcios. Pero el más grande de todos los egipcios, Amón-Ra, su hijo, no pudieron salvarlos. No pudieron quitar la oscuridad. Entonces aquí de verdad vemos que esto, para efectos prácticos, nosotros lo estamos viendo como un todo, porque lo que estamos es tomando cada uno de los juicios para entender qué es lo que Dios está haciendo. Pero si nosotros nos adentráramos profundamente, nosotros podemos identificar esas asociaciones. Podemos entender que Dios, en su mente gloriosa, pensó en cada pequeño detalle. Porque entonces usted y yo estamos aquí nada más viendo al pasado. ¿Cómo se debió haber vivido esto en el día a día? ¿Qué hace usted mientras está sentado ahí viendo que todo se viene abajo? Viendo que todo lo que le han dicho siempre, durante toda una vida, deja de tener sentido. Los dioses que tienen que estar, no están. Lo que se supone que tiene que pasar, no pasa. Ese par de locos que andan diciendo un montón de cosas, resulta que no están locos y tienen razón. Y ahora resulta que del montón de dioses que tenemos, hay otro de afuera que es más poderoso y que se trajo abajo todos. Realmente esto tiene que haber sido confrontador. Y esa es una cara de la moneda. Porque por otra parte están los israelitas en Palco, al otro lado de la ciudad, donde a ellos no les está pasando nada. Aquí hay oscuridad, allá hay luz. Aquí hay muerte, allá hay vida. ¿Qué significa eso para nosotros? Hay un Dios al que todavía no conocen, pero si eso es lo que Dios es capaz de hacer, yo quiero que ese sea mi Dios. Si ese es el Dios que venció a todos los dioses, ese es el Dios que yo voy a adorar. Imagínense de pasar de muchos a uno solo. Y aunque hay una buena intención, el tema es que no va a ser tan fácil. Número uno, ya hoy comenzamos viendo en esta plaga, perdón, en la plaga anterior, nosotros vemos que Dios le advierte a Moisés que esto es para que él y Aarón le digan al pueblo que lo cuenten a la siguiente generación. O sea, no basta con verlo y creerlo, sino esa convicción tiene que prevalecer de generación en generación. Número uno, eso quiere decir que ya sabemos qué va a pasar. Alguien no lo va a hacer. Y entonces va a haber una que otra casa donde no se hizo lo que se tenía que hacer. Y número dos, ¿cuánto tiempo estuvo el pueblo ahí en Egipto? Suficiente como para que esa idolatría y esa teología egipcia permeara.
No la practicaban necesariamente, no era algo bajo lo cual tuvieran una convicción, pero se les permeó. Algo se les pegó. Tanto así, lo veíamos la semana pasada, que incita la construcción de un becerro de oro. ¿De dónde sale la idea? Si no es de las costumbres de Egipto. Entonces nosotros tenemos que entender que aunque es muy fácil ver las cosas desde afuera y saber que estamos del lado correcto, aún en esa condición somos sujetos de una falsa religiosidad, somos sujetos de un exceso de confianza, lo veíamos este fin de semana, y somos sujetos al ataque directo del enemigo. Porque entonces aquí acabamos de terminar, ya aquí no hay nada que hacer, pues usted vuelve a ver y ustedes de qué se ríen. Deme 2 días y me los traigo abajo a todos, dice el diablo. Porque así es como funciona. Entonces no podemos darnos el chance a creer que todo siempre va a estar color de rosa. Esta plaga entonces tiene un paralelo directo con las plagas de la tribulación. Hay varios casos en los que el cielo se oscurece durante la tribulación. El más concreto de ellos, porque son varios momentos, es el juicio de la quinta copa, donde una oscuridad similar se cierne sobre el mundo y la oscuridad es tan grande que deja a los hombres en temor. Y si ustedes estuvieron, ¿se acuerdan? ¿Qué hacían? Se mordían unos a otros. Es que por eso no estamos hablando de que esto era, que estaba oscurillo. Era oscuridad total. De esa que no se ve nada. De la oscuridad donde usted no sabe nada, no ve nada, no sabe qué está pasando, no sabe quién está, no sabe si es amigo o enemigo. Y eso genera pánico. Fuerte entonces el cierre del último grupo de plagas. Llegamos entonces, capítulo 11. Última plaga, un capítulo completo. 3 plagas, 3 plagas, 3 plagas y ahora una última plaga. Esta es la plaga decisiva, un capítulo completo dedicado a ella. La plaga de los primogénitos. Dice el verso 11, verso 1, capítulo 11. El Señor le dijo a Moisés: voy a traer una plaga más sobre el faraón y sobre Egipto, y después de eso dejará que se vayan. Cuando lo haga, los echará de aquí para siempre. Habla con el pueblo y diles a todos ellos, hombres y mujeres, que deben pedirle a sus vecinos y vecinas además objetos de oro y de plata. El Señor hizo que los egipcios vieran con buenos ojos a los israelitas. Además, en todo Egipto, Moisés mismo era altamente respetado por los funcionarios del faraón y por el pueblo. Volvamos a leer eso. Moisés mismo era altamente respetado por los funcionarios del faraón y por el pueblo. Ya este punto es lo que Moisés diga, eso hacemos. En este momento, nosotros vemos que no hubo una advertencia final, aunque sí la directriz como tal tiene una advertencia. Viene lo último. Moisés advierte al faraón sobre esta plaga final, donde dice que el Señor mismo será quien entre personalmente a la tierra de Egipto y cause la muerte de todos los primogénitos. Va a reclamar toda primicia de los dioses egipcios. Por eso es que esta plaga afecta a las personas y al ganado. Todo lo primero se va. Y aquí es importante hacer algo. Nosotros tenemos que entender, porque muchas veces pensamos que con la muerte de los primogénitos lo asociamos con lo que hizo Herodes, donde mandó a matar a todos los primogénitos varones o
o niños menores de 2 años. Ahora, entienda acá, no estamos hablando solo muerte de niños, estamos hablando de muerte de cualquiera que sea primogénito. Quiere decir que en una casa puede morir el abuelo, el papá y el hijo, en una sola tanda. Nosotros vamos a ver el capítulo 12, cuando veamos cómo se manifiesta la plaga, que así es como sucede. Dice el texto, toda casa en Egipto experimentó la muerte. Toda. Porque en algunos hay un primero. En todos ellos hay un primogénito. Hubo muerte en todo Egipto. Ahora, Dios va a mostrar que hay una diferencia entre los israelitas y los egipcios. El ángel de la muerte que pasó por la tierra de Egipto no tuvo la misma, no hizo lo mismo con los judíos, perdón, con los israelitas, que lo que hizo con los egipcios. No fue así, porque Dios había establecido ya una diferencia. ¿El ángel pasó? Sí, pero hizo distinción. Aquí es importante notar porque las últimas plagas que vimos, ya nosotros estudiamos que Dios había hecho distinción entre israelitas y egipcios. Esta última plaga pasa y aplica para todos, solo que los israelitas tienen una ventaja. Dios les dijo cuál era la manera de esquivarla. Y así entonces entra lo que usted y yo conocemos de la famosa sangre del cordero que se colocaba en las puertas. Pero eso es capítulo 12. Aquí nosotros entonces vamos a notar primero que mueren hombres y animales. Nosotros vemos que la muerte es devastadora. Un padre, una madre, un abuelo, abuela, todos los que sean el primogénito morirán en este juicio. Y esto será devastador para todo el pueblo. Todo esto ha sucedido únicamente para que se cumpla la voluntad de Dios. Que su nombre sea reconocido y que finalmente tenga un pueblo que esté libre para adorarle en el desierto. El capítulo termina con un resumen de todo lo que ha sucedido antes de esto. Moisés y Aarón realizaron ante el faraón todas estas maravillas, pero el Señor endureció el corazón del faraón y éste no los dejó salir. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces viene esta advertencia y el faraón no hace nada, porque no podía hacer nada. No porque no quería, sino porque Dios no se lo permitía. Nosotros vamos a ver cuando la plaga llega, es donde el faraón cede, es donde el faraón accede. ¿Por qué? Porque para ese punto ya Dios no tiene que endurecer su corazón. Ya el faraón va a estar en un punto donde él mismo se va a dar cuenta quién es Dios y lo que es capaz de hacer. Aquí es entonces donde nosotros tenemos que notar qué le tomó al faraón el poder reconocer quién es Dios. Los 10 juicios, obviamente, pero vea cuál es el punto en donde está pegando Dios ahorita. En un hijo. El faraón pudo haber visto cómo le llenaron pueblo y la ciudad de cuanta cosa y bicho raro. Pudo ver cómo todo cayó en oscuridad. Pudo ver cómo los animales morían. Pero la muerte de su hijo, el lamento que se dio esa noche. Es que imagínense la escena. Por eso lo planteaba antes. Nosotros hoy lo estamos leyendo, pero escuche. Porque usted es la casa al final de la calle. Y el ángel va en orden. Entonces usted está escuchando los gritos de lo que pasó allá, que inevitablemente llegan donde está usted. La muerte ocasiona que la gente pierda la cordura. El lamento, la agonía. Esos son momentos terribles.
Y ahora imagínense todas las casas, todas. Fue realmente algo duro que hizo que entonces evidenciara lo que Dios había estado determinando hasta este punto. El faraón endurecería su corazón. Estas plagas son juicios, no es disciplina. Van a continuar independientemente del comportamiento del faraón. No es que si lo haces te doy un premio, si no lo haces te castigo. El Señor está trabajando activamente para mantener el corazón del faraón endurecido, insensible a la presión que Dios ejerce ante las peticiones que demanda a través de Aarón y de Moisés. A medida que se van desarrollando las 10 plagas, el poder del Señor se da a conocer y su nombre se proclama por todo Egipto. Lo leíamos bien puntual ahora. Los funcionarios y el pueblo egipcio tenían a Moisés en alta estima. Hay 4 aspectos que entonces podemos terminar acá que sobresalen en cuanto al tema de las plagas. El primero de ellos es la obediencia. Cómo las cosas se hacen a como Dios quiere. No como usted y yo pensemos, no como creeríamos que funcione mejor, es a como Dios dice. Obediencia. Número 2 es el poder superior de Dios. No hay nada que se compare contra lo que Dios es capaz de hacer. Número 3, las falsificaciones. Siempre van a haber intentos de poder replicar lo que Dios es capaz de hacer. Pero lo veíamos entonces como una lección. El enemigo puede tratar de imitar lo que Dios hace, pero nunca tendrá el poder que Dios tiene. Y número 4 es el endurecimiento del corazón del faraón. Esto juega un papel importante en la historia. Y nosotros tenemos que entender que el faraón no es que fuera un hombre malo, aunque así lo podemos percibir, porque es como se plantea. Si esto lo estuviéramos viendo en una película, usted dice, qué cabrón este. Pero el entender que él es así porque Dios es quien tiene endurecido su corazón, es lo que nos da a nosotros de verdad una perspectiva que pocos tomamos en cuenta. Por eso leíamos ahora en Romanos, Dios tiene misericordia de quien Él quiere y puede endurecer el corazón de quien Él quiera también. Cabe destacar que las plagas 3, 6 y 9 son similares en brevedad y en estilo. Las otras comparan entonces, podemos ver hay unas que son de animales, otras que son de catástrofes, pero esta última es el sello de todas ellas. Es importante abordar el juicio de Dios sobre los dioses de Egipto, donde si bien es cierto, no necesariamente podemos asociar cada plaga a uno de sus dioses, una y otra vez Dios nos demostró que Él es superior a cualquiera de otros dioses que puedan estar por ahí. Es más, algunas de las plagas no solo se trajeron abajo un dios, sino uno y otro y otro. Fueron varios los que entonces también se vieron en la jugada. Dios está recalcando un punto crucial al final de todo esto, y esto es lo que nosotros tomamos. Él y solo Él es Dios. El único, el verdadero, el que es todopoderoso y el que está a punto de demostrar que así como Él lo pidió, deja ir a mi pueblo para que me adore, se va a cumplir. Tal cual. ¿Qué va a pasar a partir de esto? El faraón va a dejar ir al pueblo. Es más, no solo lo va a dejar irse, le va a pedir que se vaya. Van a ir a adorar a Dios y Dios lo va a hacer a su manera. Porque adivinen con qué van. Hombres, mujeres, los niños, el ganado, los animales, la ropa, el oro y todo el montón de cosas que le van a dar los egipcios. Ve, así es que eso es, imagínense la caravana de salida. O sea, tome, lleve, lleve.
dato curioso, adelanto un poquito, capítulo 12. ¿De dónde va a salir toda la provisión para el tabernáculo? Que si usted ha leído o ha escuchado, o sea, es una construcción de lujo, con las telas más finas, las piedras más preciosas, los materiales más lujosos. ¿Y quién se los dio? Egipto. Dios dijo, el faraón dijo no, jamás, ni se le ocurra. Y mire, ¿qué terminó pasando? Todo lo que Dios dijo que iba a hacer y como Dios dijo que iba a hacer. Dios dice, es en mis términos, no en los de nadie más.